Estamos haciendo una transmisión un poco inédita, de forma híbrida, así que como ustedes pueden ver, en pantalla nos encontramos con quien va a dictar la conferencia de esta inauguración. Y no sé si Silvia nos ve de vuelta, pero le contamos que estamos acá con la comunidad del Instituto de Estética de la Universidad Católica y también del Instituto de Filosofía. Muchas gracias por asistir a esta jornada después de tanto tiempo de encontrarnos solamente de forma virtual. Así que sean muy bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión, como les decía, contaremos con una conferencia magistral de la reconocida filósofa Sylvia Schwarzbach, titulada Materialismo Oscuro, una introducción. Para iniciar esta jornada, antes de presentarles en más detalle a la conferencista de hoy, contaremos con las palabras de nuestro decano de la Facultad de Filosofía, el señor Olof Page, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Violeta. Para que me escuchen mejor, voy a sacarme un poco la mascarilla porque si no, no funciona, la verdad. Bien, comienzo saludando a la directora del Instituto de Estética, la profesora Lorena Amaro, a la profesora Sylvia Schwarzbach, que nos acompaña hoy día, desgraciadamente a distancia, pero por distintas razones así tuvo que ser, finalmente, que nos ofrecerá la conferencia de esta inauguración, a los respectivos equipos directivos de ambos institutos, que hacen siempre un trabajo tan importante, a profesoras y profesores, a nuestros equipos administrativos y profesionales, que entre otras cosas apoyan ceremonias o eventos de esta naturaleza, y a las y los estudiantes que hoy nos acompañan, también a los representantes de los centros de estudiantes que están aquí hoy, y un saludo especial a quienes reciben sus matrículas de honor. Hasta el momento de empezar este evento no llegaban todavía, pero la idea es poder hacer la entrega de sus diplomas. Después de más de 2 años, nos volvemos a encontrar presencialmente como facultad. Esto es motivo, creo yo, de alegría, un tipo de alegría que pienso además nos energiza y que tiene como lugar preferente y paradigmático la sala de clases. En el segundo semestre del año anterior se hicieron algunos pocos cursos, como ustedes saben, de manera presencial. Ahora la presencialidad es una norma y esto significa que profesores, profesoras y estudiantes volvemos a mirarnos las caras, ya no hay más cuadrados negros como interlocutores, lo que es ciertamente un alivio. Las preguntas vuelven a ser más espontáneas y frecuentes. Volvemos a escribir palabras y figuras en el pizarrón. Profesoras y profesores podemos caminar mientras hablamos y escuchamos. Y después de la clase podemos conversar con quienes así lo quieran. En un sentido muy importante y profundo, esto creo yo es lo que significa ser universidad. Esto es lo que la expresión vida académica me parece que significa, en buena parte. Todavía estamos en pandemia, tenemos un proceso constituyente en curso, un nuevo gobierno instalándose, grandes problemas humanos con la migración en el norte del país y con la violencia en el sur, Ucrania sufriendo la invasión de Rusia con cientos de civiles muertos, violencia en los colegios de nuestro país, como hemos lamentablemente sabido en el último tiempo, cambio climático y la respectiva escasez hídrica. Bueno, en fin, como bien saben, se podría seguir, desgraciadamente, enumerando. Todo esto nos concierne y nos concierne particularmente como Instituto de Filosofía, sin duda. Pero permítanme hacer un difícil paréntesis con todo esto para concentrarlos en lo que en este momento nos puede ayudar a recordar lo sorprendente de la comunicación humana, del diálogo y la escucha, la sorpresa y el encuentro. Me refiero con esto justamente a la docencia, a hacer clases en una sala de clases, a establecer vínculos mediante los cuales profesoras y profesores esperamos aportar con algo a fomentar el interés y la inquietud de las y los estudiantes por los temas que nos apasionan y sorprendernos con sus preguntas y observaciones
que en ocasiones nos obligan a pensar nuevamente un punto que creíamos ya claro y firme. Como decía al inicio, se trata de la docencia, la vida académica como elemento central de lo que significa ser universidad. No olvidemos que esta comunidad intelectual que llamamos universidad tiene una historia mucho más breve que la historia de la filosofía. Por esta razón, la pregunta respecto de qué hace la filosofía y la estética, por cierto, en la universidad, no es una pregunta retórica. La filosofía ha vivido más tiempo fuera de la universidad que dentro de ella. ¿Ha ganado la filosofía con hacerse disciplina universitaria? ¿Se hace mejor la filosofía, sea lo que sea que eso quiera decir, haciéndose en la universidad de hoy? ¿Se cultivan mejor las humanidades en la universidad de hoy? Creo que estas son preguntas que vale la pena hacerse seriamente. La docencia, particularmente en el pregrado, nos recuerda lo importante que siguen siendo en nuestras disciplinas las cuestiones fundamentales. Eso que a veces se llama las grandes preguntas, cuya relevancia parece cada tanto pasar a segundo plano a la luz de la especificidad o especialización que lamentablemente, a mi juicio, promueve el actual modelo de investigación que impera en nuestro país y en otras partes del mundo. Hacer docencia a estudiantes que recién se inician en la filosofía y en la estética requiere, entre otras cosas, ser capaces de mostrar por qué es relevante lo que hacemos y qué sentido tiene o puede tener para sus propias vidas. Se supone que esto de las grandes preguntas parte con el inconformismo y el asombro filosófico respecto de cuestiones fundamentales de nuestra existencia. Evidentemente, con el paso del tiempo, este inconformismo y este asombro van siendo abordados de manera crecientemente más compleja y detallada, desde los 2 o más ríos de Heráclito a la dialéctica trascendental de Kant. Pero nada de eso debería hacernos perder de vista el panorama general de estas grandes preguntas. El porqué de todo esto, en definitiva. Pareciera que en estos tiempos el esfuerzo debería ser, creo yo, el de volver a la generalidad, sin perder lo que se pudiera haber ganado con la especialidad. Las humanidades, si realmente se diferencian del quehacer científico experimental, demandan de nosotros no perder la capacidad para mantenernos en y con la mirada amplia, en esas interrogantes que le han dado origen y forma a nuestras disciplinas y que de diferentes maneras prefiguran su futuro. Desgraciadamente las cosas, creo yo, no van en esa dirección y por lo mismo este mantenerse en la amplitud de la filosofía y de la estética requiere un esfuerzo consciente y particular que entra o puede entrar en tensión con las formas de, comillas, producción, como se le llama, a las que la vida académica debe muchas veces plegarse. Por distintas razones, algunas de ellas bastante obvias, este elemento meramente cuantitativo que induce a la producción en serie está ausente de la sala de clase, o al menos debería estarlo. El encuentro entre profesor o profesora y estudiantes que recién ingresan a la universidad no puede estar mediado por el lenguaje de la especialidad, porque ese lenguaje excluye, no invita necesariamente a quien no domina las claves técnicas del caso. Creo que esto nos puede ayudar a recordar una y otra vez lo fácil que puede ser perdernos en nuestros a veces reducidos espacios de investigación, muy apasionante, por cierto, pero a veces reducido. Por cierto que también, quizás como la otra cara de la misma moneda, la relación profesores-estudiantes entró a ser mediada por indicadores de muy difícil ponderación. Dificultad de la que me consta que la universidad es consciente. Sin embargo, esta dificultad creo que es a la vez evidencia de la riqueza de la experiencia docente y de lo complejo que puede resultar atraparla en cifras. Sea como sea, volvemos a encontrarnos regularmente estudiantes, profesores y miembros de nuestros equipos administrativos y profesionales. Aunque sea con mascarilla, nos encontramos en los pasillos, en los patios y conversamos entre medio de una clase y otra, como decía, sin esta planificación enemiga de la espontaneidad que las relaciones por Zoom nos exigen. Les he hablado hasta aquí en mi calidad de decano de nuestra facultad, pero también soy, como espero que todos ustedes sepan, director del Instituto de Filosofía. Y en esas condiciones que quisiera mencionar en esta inauguración de inicio de año académico algunas cuestiones que dan cuenta de nuestro quehacer y que es bueno compartir. La directora del Instituto de Estética hará más o menos lo propio a continuación.
En nuestro pregrado, este año, esto también para que nuestros miembros de la comunidad estética puedan tenerlo en consideración, y así podamos tener una mirada de conjunto de lo que es, por lo menos a inicio de este año, nuestra facultad en algunos aspectos importantes. En nuestro pregrado este año pasamos de 22 a 36 postulaciones seleccionadas. Subió el porcentaje de seleccionados en primera opción de postulación, la filosofía, del 69,6 al 80%. Aumentó el porcentaje de ingreso de colegios públicos a la licenciatura de un 4,5 a un 11,2. Se ofrecieron 26 vacantes para admisión a través de la prueba de transición y se matricularon 27 estudiantes. Y por admisión especial se ofrecieron 10 vacantes y se inscribieron esas 10. Hay, por último, 6 estudiantes provenientes de regiones, que es una cuestión muy sensible y que, como ustedes saben, lo fue particularmente en el tiempo de pandemia. Provenientes de regiones como Castro, Calbuco, Arica, Temuco, San Felipe y San Esteban, localidades más bien ahí. En el programa de doctorado postularon 18 personas y fueron seleccionadas 6. Mantenemos así un criterio de selección bastante estricto. 5 de las cuales obtuvieron beca ANIT, a las que se agregan 4 más para doctorandos que habían postulado el año anterior sin obtenerla. Es decir, este año las becas ANIT adjudicadas fueron 9 para el programa de doctorado en filosofía, lo que por cierto es una muy buena noticia. Por otra parte, el programa acaba de entregar toda la documentación requerida para la acreditación y esperamos la visita de los pares evaluadores dentro de poco. Agradezco el trabajo llevado adelante aquí por el jefe del doctorado, el profesor Marcelo Boeri, la colaboración del profesor Pablo Acuña, coordinador del programa, y el apoyo del equipo administrativo que desde distintos ámbitos de competencia apoyó este proceso. Proceso que, como ustedes saben muy bien, o algunos de ustedes saben muy bien, es extremadamente complejo y fatigoso. Tenemos desafíos, y con esto ya voy concluyendo, importantes, siempre en relación con el Instituto de Filosofía. Voy a mencionar algunos. Primero, el término del proceso de elaboración de las normas complementarias. Desde el mes de enero se han llevado adelante reuniones con este fin, tanto la planta ordinaria como la especial. Esperamos terminar este proceso a la brevedad. Esto nos permitirá discutir estas normas en el Consejo de Facultad, junto con las que presenta el Instituto de Estética. Estas normas nos permitirán enriquecer los procesos de calificación y de promoción, de allí su gran importancia. Durante las próximas semanas convocaré a una reunión como director del Instituto de Filosofía para exponer la modificación al proceso de elaboración de tesis de grado de la licenciatura en Filosofía. Un punto extremadamente sensible. Agradezco el trabajo llevado adelante por el Comité Curricular, el trabajo particularmente coordinado por nuestra directora académica Pamela Chávez, que hoy no nos puede acompañar, y por todos los miembros del comité, como digo. Esta modificación curricular es de gran importancia para nuestra licenciatura porque permitirá aumentar las tasas de graduación oportuna, con todos los beneficios que esto tiene para nuestros egresados y egresadas. Tercer desafío, está en proceso un concurso para una plaza en la planta ordinaria en el área de filosofía medieval y, por otra parte, un concurso para 3 plazas en la planta especial. Estos concursos nos permitirán enriquecer nuestra docencia e investigación y poder así contribuir al mejor desarrollo de nuestra disciplina en estos 2 ámbitos. Tenemos también un importante desafío, la implementación, que ya está en proceso, de nuestro curso de formación general, obligatorio para todos los y las estudiantes de nuestra universidad, que se llama Filosofía para qué. Vale la pena recordar que a través de formación general el Instituto de Filosofía atiende alumnos curso más de 5.000. Agradezco el trabajo de coordinación de la profesora Beatriz Contreras, que lleva adelante la implementación de estos cursos y de sus variadas secciones, y a todo el equipo de profesores y profesoras encargados de impartir este importantísimo curso. Un desafío de gran relevancia cuyo cumplimiento tiene como efecto enriquecer el quehacer académico en sus distintas facetas, lo constituye la mayor presencia de mujeres en nuestra planta de profesores. Es necesario que en las próximas incorporaciones este factor sea tenido debidamente en cuenta. La Unidad de Equidad de Género de nuestro instituto, creada en 2019,
y en particular la Comisión Asesora de Incorporación, asesora del decano o decana de turno, para efectos de procesos de incorporación de profesores y profesoras, que está compuesta por profesores de estética, de filosofía y por 2 representantes del rector, tiene un importante papel que jugar en esta muy relevante cuestión. Finalmente, un desafío importante que espero pueda empezar a ver la luz hacia fines del próximo año dice relación con la colección Filosofía Pública, que es una colección que tiene por fin publicar textos de filosofía pensados para un público masivo, textos de difusión fundamentalmente sobre temas más que autores, breve. Creo que a través de esta colección la filosofía, la estética como disciplinas pueden cumplir una importante labor. Espero, como decía, que hacia fines de año algunos de estos primeros textos puedan comenzar a ver la luz. Están en proceso la revisión de varios otros proyectos de publicación que nos llegaron. Y por último, a propósito de la presencialidad y de lo importante que es compartir y tener nuestros espacios físicos de trabajo, les cuento para quienes no han estado ahí, particularmente por razones obvias del Instituto de Estética, que nuestro Instituto de Filosofía tiene 5 oficinas nuevas. Tiene una nueva conexión, un puente ahora cubierto entre el edificio central y la zona de posgrado, y tiene, no solo para el instituto, sino que para la facultad en general, un nuevo auditorio fuera del edificio central de la facultad, en el patio de Humanidades, que espero que podamos inaugurar festivamente dentro de poco. Por último, termino estas palabras, ahora sí, como decano, agradeciendo el trabajo de todos los miembros de nuestra comunidad y deseándonos que este año sea mejor que el anterior. Creo que nos podríamos conformar con eso. Que podamos seguir compartiendo en estos espacios comunes, en este tipo de eventos que son tan importantes para nuestra vida en común, que nos sigamos preocupando por cultivar relaciones de respeto y cordialidad en estos tiempos tan convulsionados y que no perdamos de vista el importante sentido público que tienen nuestras disciplinas. Muchas gracias. Muchas gracias al decano de la Facultad de Filosofía, Olof Page, por sus palabras. Dejamos con ustedes a Lorena Amaro, directora del Instituto de Estética. Hola, buenos días. Qué felicidad estar acá. Estimado decano, doctor Olof Page, estimada secretaria académica de la facultad, doctora Valeria Los Ríos, representantes del Centro de Estudiantes, autoridades, colegas, profesionales, administrativos, estudiantes de nuestra facultad y también esa gente que nos está acompañando de manera más invisible, ¿no?, en la transmisión y que nos ha estado acompañando durante tanto tiempo a lo largo de estos 2 años en que gran parte de nuestras actividades se hicieron de esa manera. Muy buenos días. Hoy cumplimos con el necesario rito de inaugurar el trabajo que realizaremos este año con un saludo y también, tanto más importante, con un ejercicio reflexivo que forma parte de nuestro quehacer cotidiano, motivo por el cual hemos invitado a la doctora Silvia Schwarzbock de la Universidad de Buenos Aires para que nos introduzca en el mundo del materialismo oscuro, que ella aborda en un libro de reciente publicación. Hubiésemos querido que nos acompañara presencialmente, pero no ha podido ser. Y en esto le agradezco mucho el trabajo de todo el equipo que lidera Claudio Pardo, que hicieron todo lo posible porque esto se pudiera, ¿no?, realizar. Hubiésemos querido que nos acompañara presencialmente, pero no ha podido ser. Un recordatorio necesario de que viajar sigue siendo complejo y que el virus que quebró en 2 esta primera parte del siglo continúa estando presente, afectándonos y cambiando nuestras formas de vincularnos, de vivir y también de celebrar. Hace años nos visitó el escritor argentino Patricio Prón, que en su momento tituló una conferencia con algo así como "a pesar de lo cual". Esta breve intervención tal vez debiera llevar ese título, "a pesar de lo cual", porque es así, a pesar de todo, que hemos estado trabajando durante estos 2 últimos años.
y que seguiremos trabajando sin perder nuestro entusiasmo. Ha sido así, a pesar de todo, que hemos conseguido concretar, además, algunas transformaciones y proyectos muy relevantes para esta comunidad, a los que hoy quisiera referirme brevemente. Dice en relación con el lugar que ocupa hoy el Instituto de Estética dentro de la facultad. Voy a referirme sobre todo al Instituto de Estética, ya nuestro decano se ha referido al Instituto de Filosofía, el lugar que ocupa nuestro instituto en la facultad, la universidad y el país. Desde 2020 a la fecha, la contratación de 4 nuevas profesoras y profesores nos permitió resolver una deuda antigua, la de conseguir la paridad en nuestra planta académica. La incorporación de las y los doctores Sofía Lar, Luciana Cadaya, Ángela Álvarez y Óscar Cabezas nos enorgullece y alegra, y les doy la bienvenida presencialmente porque creo que no habíamos podido hacer esto hasta ahora, y nos enorgullece y alegra sobre todo por el efecto multiplicador que esperamos que tenga. La paridad es muy importante. La paridad nos permite ofrecerle a nuestras estudiantes el ejemplo de los logros de las profesoras e investigadoras, la interseccionalidad también, ¿no? La posibilidad de avisorar un futuro en que se van a poder hacer parte de ese tipo de quehacer universitario. Es una suerte de incentivo para sus propios sueños vocacionales. Este es solo un peldaño de las transformaciones que esperamos en pos de una distribución de funciones y poderes más justa y sana al interior del espacio universitario. En esa misma línea hemos revisado nuestras bibliografías mínimas y también hemos creado nuevos cursos que nutrirán el plan de formación general de la universidad, como estéticas, feminismos y género. También con el fin de contemporizar los conocimientos que se imparten, el mismo proyecto Fondedoc, que ha liderado nuestra directora académica, la doctora Elizabeth Anza, abrió otro curso que esperamos sea de interés transversal en la universidad y que aborda igualmente temas fundamentales en la actualidad, como nos ha recordado varias veces también el profesor doctor Rodman Domínguez. Ese curso se llama Estética y Técnica y esperamos que sea de interés transversal. En estos 2 años también conseguimos crear la planta especial del Instituto de Estética, donde la primera profesora en acompañarnos es la doctora Rosa María Droguet, creadora de nuestro primer curso de aprendizaje más servicio, entre otros de sus logros en el área de la docencia y la investigación. En este tiempo, asimismo, contamos con la presencia de 8 postdoctorandas, con una diversidad de proyectos y formaciones que nos han permitido nutrir aún más la discusión sobre nuestra contemporaneidad. En el ámbito de la licenciatura se logró la acreditación interna a fines del año 2020 y se han realizado numerosos cambios. Realizamos un cambio respecto del criterio de cierre de la licenciatura y se cambió una tesina que se realizaba por otra forma de evaluación que permitió cerrar varios procesos inconclusos en un trabajo bastante intenso que hicieron Elizabeth Anza con Ronald Harris y Beatriz Pérez, que está aquí también presente. También conseguimos acreditar nuestro magíster en estéticas americanas por 4 años. En tanto, se ha avanzado también en la revisión de nuestro otro programa de magíster en estudios de cine, con el fin de que el programa se realice en conjunto con la Facultad de Comunicaciones, cuyas profesoras y profesores colaboran desde los inicios del programa con nosotras y nosotros. También hay en curso un proyecto de magíster con la Facultad de Arte, otro intento, ¿no?, por acercarnos y abrirnos a la labor que se hace en otros espacios de la universidad y que está liderando la profesora Sofía Lar, que hoy día ha dado inicio a una serie de encuentros curatoriales de carácter internacional con la Facultad de Arte, como esperamos seguir, ¿no?, vinculándonos. Con el fin también de fortalecer el área de posgrado y con miras a la co-creación de nuestro doctorado, se han firmado convenios con las universidades de Milán y de Murcia y varios de nuestros profesores se han integrado a la primera red euroamericana de estética contemporánea, REC, organizada por el doctor Antonio Rivera García, que es director del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, y nuestro académico, el doctor Óscar Cabezas. Esperamos este año ser sede del primer encuentro de esta red, como les estaremos informando. Asimismo, quisiera destacar en estos 2 años de trabajo el esfuerzo realizado por las doctoras Luciana Cadaya y Beatriz Contreras, del Instituto de Estética y del Instituto de Filosofía, respectivamente, para crear nuestro primer programa de diplomado compartido,
Encrucijadas actuales del pensamiento crítico, que ya cuenta con 26 inscritos con los que comenzar su primer año de funcionamiento. Agradezco a las profesoras y a los equipos de educación continua y comunicaciones de ambos institutos por haber hecho posible este logro. En este ámbito de la educación continua, quisiera agradecer también a los profesores Patricia Espinosa y Ronald Harris, quienes en 2021 iniciaban también 2 nuevos programas, el de Estética, Feminismo y Crítica y el de Apreciación Estética de la Arquitectura, respectivamente. Este año seguimos realizando un esfuerzo por ampliar y consolidar nuestra actividad en estas áreas donde tanto han hecho Violeta Bustos, Andrea Berger, María Paz Aguilera, el equipo que conforma Educación Continua y Comunicaciones. Este crecimiento ha posibilitado, entre otras cosas, que hoy dispongamos de 2 salas equipadas con la tecnología para realizar clases híbridas, el Auditorio 1 y el Auditorio Fidel Sepúlveda. Una herramienta que pretendemos seguir utilizando para ampliar cada vez más el alcance de nuestra actividad docente e investigativa y poder seguir incorporando estudiantes que están llegando desde regiones y desde el extranjero. Durante 2021, contra viento y marea, pudimos realizar el simposio postergado en 2020 de Estéticas Disidentes, organizado por Patricia Espinosa con el apoyo de un equipo de profesoras y profesionales del Instituto de Estética y cuyas transmisiones fueron vistas por una gran cantidad de público. Esta actividad online se sumó a muchas otras de relevancia que durante el año mantuvieron en alto la actividad cultural y académica, como la Cátedra Fidel Sepúlveda, realizada por el doctor Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y muchas otras, como el ciclo de charlas Naturaleza y Sacralidad, Conversaciones en Estética, Diálogos de Cine y el coloquio Repensar Latinoamérica, este último organizado por nuestras y nuestros estudiantes. No puedo dejar de mencionar tampoco el compromiso enorme de nuestras y nuestros académicos que en tiempos difíciles para todos han mantenido un excelente nivel docente y no solo eso, han seguido investigando y escribiendo, como se puede constatar en sus publicaciones, premios y participación en actividades nacionales e internacionales, con un tremendo esfuerzo también de nuestras vidas personales. Más allá de todo indicador, quisiera también hacer mención a algo que precisamente escuché ayer en la entrega del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Esta brillante ensayista hizo un énfasis especial en que investigar es abrazar, que investigar es imaginar y crear. Creo firmemente que esta es la vía que hemos elegido, búsqueda del conocimiento, pero siempre teniendo como horizonte los cuidados de la comunidad y de nosotras y nosotros mismos. Un camino difícil en tiempos de excesiva demanda y competitividad, en que considero realmente que el Instituto de Estética hace una diferencia por la importancia que ha tenido siempre para nosotras y nosotros el involucramiento sensible con el mundo que nos rodea. Este año queremos celebrar todo esto desde la presencialidad. Se cumplen nada menos que 40 años desde que el Instituto de Estética fuera creado al interior de la Facultad de Filosofía, en un contexto de dictadura muy difícil para las artes y la reflexión de la cultura en nuestro país. Sus fundadores, enfrentados a sus propias y difíciles circunstancias, no solo proyectaron un bachillerato y luego una licenciatura, sino que también crearon la revista Ístesis, una de las más antiguas en nuestro ámbito y que sigue en constante crecimiento, renovación, así como nuestros fondos editoriales, en donde esperamos contar próximamente con textos de Silvia Schwarzbach, hoy día invitada, y también de otros autores importantísimos. En 2022 realizaremos una serie de actividades en el marco del importante aniversario para nuestra comunidad. Uno de los proyectos que más nos ilusiona, de hecho quiero compartirlo hoy, es la realización de 4 cursos gratuitos para profesores de escuelas públicas de todo el país a través del programa que hemos llamado Estética y Escuela, que muy pronto comenzaremos a difundir públicamente y con el cual queremos contribuir a la formación de docentes en el contexto del cambio curricular con que el Ministerio de Educación incorporó la estética como asignatura electiva en la enseñanza media. Nuestra idea es poder llegar a 200 profesores que multipliquen en sus escuelas su experiencia con nuestra universidad. Este desafío es central para el Instituto, que cada día perfila más nítidamente su compromiso con la vida pública, la educación, la cultura, la sociedad chilena.
Sabemos que será difícil, que probablemente la cotidianidad siga estando atravesada por diversos desafíos, a pesar de lo cual creo podremos seguir reafirmando esta vocación de nuestra comunidad, en que todos, estudiantes, administrativas y administrativos, profesionales y docentes, hacemos parte. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra directora Lorena Amaro. A continuación quisiera presentarles a Silvia Schwarzbach, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Dicta estética como profesora titular regular en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Como profesora asociada en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y como profesora adjunta en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Integra el Consejo Editor de Kilómetro 111, Ensayos sobre Cine, y el Consejo Asesor de Otra Parte, Revista de Letras y Artes. Fue becaria de posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, y del Goethe Institut de Múnich. Publicó los libros La herencia de Prometeo, en 1996, Estudio crítico sobre Crónica de una fuga, en 2007, Adorno y lo político, en 2008, el estudio crítico sobre Un oso rojo, en 2009, además de numerosos ensayos y artículos sobre temas de estética, filosofía política, filosofía contemporánea, arte y cine. Realizó la edición crítica y el prólogo de Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres de Immanuel Kant, la traducción, junto a Luis Rossi, de Romanticismo político, de Carl Schmitt, y la traducción y el prólogo de Estética, de Theodor Adorno. Hoy dictará la conferencia Materialismo Oscuro, una introducción, ocasión en que profundizará sobre su más reciente publicación titulada justamente Materialismo Oscuro, de la editorial Mar Dulce. Sobre esta publicación podemos introducir que se ha dicho y se ha reflexionado respecto de qué significa decirlo todo. ¿Es posible develar el pensamiento, hacerlo explícito y libre de todo secreto? Para Silvia Schwarzbach, pensar es mal pensar, y la tarea del pensamiento es volver explícito aquello que permanece oculto, institucionalizado e idealizado. En Materialismo Oscuro, la investigadora se ocupa de la praxis filosófica y la escritura en su estado más sensible, es decir, de la experiencia del yo. Sin embargo, ese yo sensible no aparece ligado a los modos del bien pensar, sino al contrario, apela al mito de la medusa para develar ese yo que en su autopercepción intuye una monstruosidad. Schwarzbach explora el femicidio que comete Althusser cuando asesina a su esposa, el erotismo exacerbado de Bataille y la crudeza de Céline. Pasa por el gran libro de los verdugos y sus víctimas de Osvaldo Lamborghini, el silencio de los vencedores de Fowell, por Mazota y Correas, por el mundo monstruificado de Ballard, la sociedad de los demonios de Patricia Highsmith y el anarquismo protofeminista de la joven Simone de Beauvoir, entre otros temas. Dejamos con ustedes a la filósofa Silvia Schwarzbach. Hola, buenos días a todos. Voy a empezar con la conferencia con una cita. No sé si me escucha bien. Sí. Calculo que sí. Con una cita de Simone de Beauvoir y otra del filósofo argentino Carlos Correas para introducir el tema del materialismo oscuro. Dice Beauvoir: una mañana en la biblioteca de la Sorbona, en vez de traducir griego, empecé mi libro entre comillas. Había que preparar los exámenes de junio, me faltaba tiempo, pero calculé que el año próximo estaría más libre y me prometí escribir sin esperar más mi propia obra. Una obra, decidí, en la que diré todo, todo. Insisto a menudo en mis cuadernos sobre esta voluntad de decirlo todo, que forma un curioso contraste con la pobreza de mi experiencia. Esta cita pertenece al primer tomo de las memorias de Beauvoir, Memorias de una joven formal. La otra cita para introducir el tema
pertenece al libro de Carlos Correas, el filósofo argentino, La operación Mazota, cuando la muerte también fracasa. ¿Qué es esta? Aceptar y confesar que la verdad está en el materialismo lleva tiempo y adecuadas dosis de coraje y desprecio de sí mismo. Materialismo oscuro es decirlo todo. El materialista oscuro, mientras escribe, pretende decirlo todo, y lo hace. Eso que en aras de la sociabilidad debería callar, y por sus adecuadas dosis de coraje y desprecio de sí mismo, se atreve a escribir, es pensamiento explícito. Pero solo es posible decirlo todo cuando no hay secreto. Que Sade diga, la filosofía debe decirlo todo o no decir nada, no lo hace un materialista oscuro. Sigue siendo un ilustrado oscuro. Sigue siendo la sombra de Kant. El ilustrado oscuro, al contar el secreto, puede ser obsceno o malvado, pero no explícito. Cuando Sade escribe, hay secreto. El secreto, además, es razón de Estado, con mayúscula razón de Estado, ¿no? Las razones del Estado son razón de Estado, con mayúscula. Comámonos al otro, dice el Marqués de Sebregondi. El Marqués de Sebregondi es un personaje del escritor argentino Osvaldo Lamborghini, de la novela Sebregondi retrocede. Comámonos al otro, dice el Marqués de Sebregondi. Esta frase es la llama indivisa de mi prédica. Eso sí, después de comerse al otro, advierte Sebregondi, hay que tener ojos en la espalda. Cuidarse que a uno, tarde o temprano, no le pase lo mismo. Sebregondi, homosexual activo y cocainómano, sin nada en el mundo ya que pueda espantarlo, con la ropa raída y un guante de cuero en su mano ortopédica, llega al Río de la Plata, no se dice en qué año, desde el norte de Italia. Tras ser recibido por una familia de clase media, la familia del narrador, retrocede. Retroceder, para el marqués, significa hablar. Tener que hablar y al hablar, avivar, es decir, instruir en el mal al que lo escucha. De ser realmente poderoso, amparado por su título nobiliario, el marqués podría callar. Si Sebregondi habla, si aviva el narrador y el narrador a los lectores, es porque al llegar al Río de la Plata ha retrocedido. De este lado del mundo, donde habla a los derrotados como un victorioso, queda del lado de los derrotados. La aristocracia, aprendida en Europa como un saber corporativo, es su única mercancía. Por eso la vende, a modo de vulgata del mal, a la clase lectora. Todo saber, además de un saber hacer, una tecné, es un saber imitar, un saber traducir, una mimesis materialista. Y el saber de los poderosos, el saber que los poderosos callan, convertido en teoría por algún plebeyo, la teoría siempre es plebeya, es una teoría de la aristocracia. Pensar es mal pensar. El bienpensantismo, dice Philippe Soler, para explicar por qué hay que leer a Céline, no está a la altura del siglo XX, tampoco del XXI, podríamos agregar. La teoría de la aristocracia, dirigida a un lector bien pensante, es la experticia del materialista oscuro. Los verdaderos poderosos, los poderosos realmente existentes, no se convierten en filósofos malvados, ni mucho menos son quienes los leen. Solo quien se cree ideológicamente bueno, no importa para el caso si lo hace ser eso o no, más justo con el prójimo, estaría en posición de aprender, en beneficio de la sociedad y no solo de sí mismo, lo que el malpensante le quiere enseñar, a no ser malo, sino a cuidarse de la maldad, también de la propia. La democracia, si permite inventar la aristocracia y vivir bajo sus efectos, razona el materialista oscuro o la materialista oscura, debería contribuir a socializar al menos la teoría acerca de ella. ¿Por qué el silencio tiene tanto prestigio?, se pregunta el teórico de la aristocracia. Cuando no hay secreto, la clandestinidad se hace explícita. El secreto, cuando se hace necesario para el orden social, hay que producirlo. Y el mayor secreto que se produce cuando no hay secreto es la aristocracia. Es decir, le llamo aristocracia a la producción de un secreto que se hace necesario para mantener el orden social cuando no hay secreto.
El materialista oscuro, entonces, o la materialista oscura, hace teoría de la aristocracia. Es su praxis teórica favorita, la que más disfruta además. Pero la aristocracia es un particular, no un universal. Hay que traducirla. Y la traducción, como toda traducción, es de un particular a otro particular. La aristocracia traducida puede ser la razón del no al lugar que la Escuela Normal Superior consigue para Althusser en el juicio por el femicidio de Hélène Rittmann, su esposa, cometido el 16 de noviembre de 1980. Por el no al lugar, él queda obligado, cuando sale del manicomio, a callar sobre precisamente el año del drama, lo que él llama el año del drama, no el día del drama, sino el año del drama. Althusser, contra el silencio de tumba que le exige el no al lugar, decide decirlo todo y escribe El porvenir es largo, su autoanálisis, para ser publicado después de su muerte. La aristocracia traducida también puede ser el erotismo de Bataille, el pacto de los convencionalismos de Céline, el gran libro de los verdugos, que incluye a sus víctimas, de Osvaldo Lamborghini, El silencio de los vencedores, de Fogwill, el alacranismo de Oscar Mazota, el alacranismo de Carlos Correas, Dos alacranes con dos alacranismos distintos, La monstruificación del mundo, de J.G. Ballard, La sociedad de los demonios, de Patricia Highsmith, las postdatas de Greter Karplus, más conocida como Gretel Adorno, el anarquismo protofeminista de la joven Beauvoir o el devenir mala feminista de Chris Kraus. Cuando el materialista oscuro o la materialista oscura no hace teoría de la aristocracia, lo que le queda, para decirlo todo, es introducirse a la medusa, a la praxis de la explicitud. Porque más apta que la teoría para introducirse a la medusa es la cámara. Por eso toda escritura materialista, ficcional o no ficcional, oscura o no oscura, se esfuerza en traducir a una cámara. Quiere detenerse en la apariencia, como haría ella, para ver qué hay cuando nadie mira. Pero quien mejor se lleva con la explicitud, como para traducir a una cámara, es el yo monstruo de los mismos materialistas oscuros y las mismas materialistas oscuras que disfrutan de teorizar la aristocracia. Esta es una breve introducción al tema. Yo, de los materialistas oscuros y las materialistas oscuras que nombré, voy a hablar fundamentalmente de Althusser, de Simone de Beauvoir, de Céline y de Chris Kraus. ¿Me escuchan? Ahí está. Perdí por un momento la imagen. Althusser reconoce que a partir de 1965, cuando publica La Revolución Teórica de Marx, por Marx, y para leer El Capital, él se convierte dentro y fuera de Francia en un filósofo conocido en este orden, como Normalien, filósofo, marxista y comunista, casado con una mujer poco conocida, pero aparentemente notable. Así se define a sí mismo en El porvenir es largo, en relación a cómo era conocido en el momento, digamos así, de su consagración filosófica, hacia mediados de la década de 1960. Se hace conocido, además, bajo la figura del filósofo serio, no mediático, antimediático, sombrío. Así lo define, sombrío, Guy Debord. Ese sombrío demente de Althusser, le dice a George Agamben en una carta en la que se alegra por los jóvenes, sobre todo, por el fin de su mala influencia a partir de 1980. Eso en una carta de Debord a Agamben sobre el Althusser post-asesinato de Hélène. Terminó su mala influencia de ese loco sombrío. Después del asesinato de Hélène, mientras ingresa en su noche, como le llama Althusser a su estado de demencia, Althusser es el homicida loco, el desquiciado que resignifica con su crimen y su historial psiquiátrico las instituciones que durante 3 décadas lo mantuvieron a raya.
Cuando finalmente lee en 1985, cuando sale del manicomio, lo que se escribió sobre él en 1980, descubre que lo que antes endurecía su obra, lo que la alejaba para su felicidad del asedio mediático, el ser normalien, filósofo, marxista y comunista, ahora está asociado para su desgracia perpetua con el perfil de un asesino psicópata. Cito a Althusser, refiriéndose a lo que él lee en los recortes de los diarios que le guardaron sus amigos para cuando saliera del manicomio, como diagnóstico de cómo fue tratado por los medios después del asesinato de Hélène. Dice Althusser, en lo que apareció en Francia y en el extranjero se pueden leer, en efecto, artículos sobre los temas siguientes. 1. Marxismo igual crimen. 2. Comunismo igual crimen. 3. Filosofía igual locura. 4. Escándalo porque un loco, desde hace tiempo loco, haya podido enseñar en la normal, desde hace más de 30 años, a generaciones de filósofos que nos encontramos por todas partes, en los liceos, guiando a nuestros hijos entre comillas. Y 5. Escándalo porque un individuo, un criminal, se haya podido beneficiar de la protección abierta del establishment. ¿Se imagina por un momento lo que le hubiera pasado a un simple argelino que se encontrara en su caso? Osó incluso decir un periódico centrista. Althusser, habla él de sí mismo en tercera persona, Althusser ha escapado gracias a las altas protecciones de las que goza, el establishment de la universidad y de los intelectuales de todo pelo que se han coligado automáticamente para desplegar a su alrededor el silencio y librar a uno de los suyos de los rigores reglamentarios, incluso de la ley, quizá. Fin de la cita de Althusser. Hasta convertirse en un homicida loco, Althusser parecía no saber, o no querer saber, que aún siendo marxista y comunista, era parte, gracias a la école, de algún establishment. El descubrimiento de esa pertenencia, por suceder bajo las peores circunstancias, un escándalo nacional en Francia, el país de la filosofía, hace que él no pueda escribir El porvenir es largo bajo el mismo yo que sus libros y artículos anteriores. Por haberse vuelto un homicida, no estaba al uso en 1980 el vocablo femicida, puede por primera vez decirlo todo. Al decirlo todo, al defraudar a quienes esperan que El porvenir es largo hable de filosofía o si no, hable de política, Althusser deja que su libro Materialista Oscuro lo escriba, a diferencia de sus otros libros, su yo materialista, su yo objeto, su yo abyecto, es decir, su enfermedad. Pero la enfermedad que escribe y es escrita en El porvenir es largo es la enfermedad gris, la neurosis. El gris, justamente, es un color oscuro, pero no es el negro. La otra enfermedad, su noche, como él la llama, gusta de los disfraces, como todo lo poderoso. Althusser reescribe, después del asesinato de Hélène, la historia del materialismo. El porvenir es largo, con su eterno retorno al año del drama, es un modo involuntario, o de un modo involuntario, una introducción al materialismo oscuro. ¿Sí? Un modo involuntario de introducirnos a los lectores al materialismo oscuro y al mismo tiempo una introducción materialista al materialismo oscuro. Si Althusser habría sido hasta el asesinato de Hélène un impostor, dicho por él mismo, y su filosofía una impostura, después del no al lugar, su autoanálisis es mal pensamiento, pensamiento explícito. Por eso escribe El porvenir es largo en primera persona, desde el asesinato de Hélène, a partir del año del drama, para entender mientras escribe cómo llega a ser lo que es, un homicida loco. De hecho, el subtítulo de este libro iba a ser Memorias de un homicida. Finalmente los editores lo publican como El porvenir es largo, sin ese subtítulo. De Hélène, pero el autoanálisis como pensamiento explícito no explica en absoluto el asesinato de Hélène. De Hélène, el lector no llega a saber, una vez terminado el libro, prácticamente nada. De Althusser, solo lo que lo convierte, cuando se narra a sí mismo desde el asesinato de Hélène, en el niño del ojo.
como él se llama a sí mismo en la parte del libro dedicada a su infancia. Al decidirse a escribir su autoanálisis, Althusser rompe, y no para salvarse, el pacto de silencio, la tumba sepulcral, la muerte en vida, que presupone el no al lugar. Si está loco, debe callar. Al decirlo todo, en el sentido sadiano, queda, como sabe para Bataille, del lado de la civilización. Los civilizados hablan, los bárbaros se callan. La violencia es silenciosa. Cita del erotismo de Bataille. Si callara para siempre, que es a lo que lo obliga el no al lugar, elegiría la barbarie. Pero además de eso, no podría negar, sin ser cínico, que es parte realmente del establishment. Su casa, lo salva de la cárcel, y sus amigos, que no dudan en guardarle para cuando vuelva de su noche todo lo que se publica sobre él, serían el establishment. Actuaría, si callara, como un poderoso. Lo que calla el poderoso no es su secreto, algo que nadie sabe. Es más bien algo que todos saben y que se repite hasta el cansancio. El poderoso es impune y el impune poderoso. Si Althusser no calla, el poderoso es el establishment. Si lo salva a él, es para salvarse a sí mismo. Ahora bien, para presentar su yo objeto en clave materialista oscura como un yo monstruo, para poder escribir como la clase de persona que no merece ser salvada, pero por cuya salvación el establishment, antes que salvarlo a él, se salva a sí mismo, Althusser necesita construir, sin convertirse en centro, una constelación de víctimas, todas ellas mujeres, las mujeres mártires, como él las llama. No basta con una sola mujer, Hélène, para que él sea un monstruo. Sus víctimas, todas mujeres, deben estar a la altura en sus respectivos martirios, cada una acorde a su época y a su generación, de ser objetos de un sublime machismo. La errata estaba en el texto, de ser objetos de un sublime machismo. El machismo aparato de Estado y el machismo aparato ideológico del Estado. El yo de Althusser es así el objeto de la filosofía de Althusser. El materialismo oscuro del porvenir es largo, como mal pensamiento, es machismo explícito. El porvenir es largo, según sus editores, Olivier Corpet y Jean Moulier-Boutin, es un libro de filosofía. La salvación por la filosofía que los editores le ofrecen a Althusser, sin que él la pida, es convertirlo al idealismo. Su yo, tras el asesinato de Hélène, se encamina al saber absoluto, como si el porvenir es largo fuera, para la historia del materialismo, el equivalente de la fenomenología del espíritu de Hegel. Si así fuera, el lector comprendería al final del libro, cito a los editores, cómo un intelectual de una inteligencia superior y filósofo de profesión vive su locura, su conversión médica en enfermedad mental a cargo de la institución psiquiátrica, así como los ropajes analíticos con los que se adorna. Fin de la cita del prólogo de los editores. Althusser podría haber cumplido en El porvenir es largo la máxima de Sade. La filosofía debe decirlo todo o no decir nada. El todo es la realidad pensada desde la perspectiva de lo absoluto. El filósofo que lo dice todo, si es idealista, habla como Dios. Si es materialista, como un monstruo. El porvenir es largo, si es el gran libro del homicida, como quería subtitularlo de algún modo Althusser, el diario o las memorias de un homicida, no puede ser al mismo tiempo el gran libro de la víctima. La víctima, después del no al lugar, es una absoluta desconocida. Hélène pasa a ser para siempre la pobre Hélène, como la llama Althusser, la pobre Hélène. Al matarla, dice Althusser, él ha matado en un solo cuerpo a su madre y a su padre. Eso es para él, Hélène. Una madre-padre, una mujer-varón que disfrutaba de su personaje de arpía. A la mujer-varón que es Hélène, da a entender Althusser, nadie la quiere excepto él. Todos la consideran fea, excepto él. A todos le hiela la sangre que haya matado a sus padres, excepto a él. A los 11 años, Hélène le aplica a su padre, en la fase terminal de un cáncer,
la inyección letal de morfina. A los 13 años, por prescripción del mismo médico, el doctor Delcroix, se la aplica a su madre. A su padre, que lo quería, a su padre, que la quería, ella también lo quería. A su madre, que la odiaba, ella también la odiaba. A Hélène le sobra tragedia, incluso sin el año del drama, para ser una heroína antiheroína, una mujer sujeto, una medusa. Pero Althusser, con la primera persona del no al lugar, una primera persona extramoral, pero autorizada por el Estado, no quiere autobiografiarse, es decir, autonovelarse. Para novelar a Hélène tendría primero que novelarse él, y si lo hiciera, según su propio juicio, haría mala literatura. Toda autobiografía, dice Althusser, salvo las confesiones de Rousseau, son mala literatura y él no tiene el talento literario de Rousseau. Hélène es para Althusser una desconocida, así se la transmite al lector. El no al lugar nihiliza a Hélène. El yo del autoanálisis, el yo que el Estado, a cambio de su silencio, le permite tener a Althusser, es el yo de un cobarde. Así se presenta al comienzo del Porvenir es largo ante el lector. La pregunta de este yo, mientras exhibe su nueva cobardía, la cobardía autorizada por el Estado, es la misma pregunta del Fiord de Osvaldo Lamborghini. ¿En qué libro están los cagones? ¿En el libro de los verdugos o en el libro de las víctimas? El yo de Althusser no puede ser, cuando lo convierte en primera persona, ni un yo fuerte ni un yo débil. Tiene que ser, para sí mismo y para el lector, el yo de un cobarde. Él insiste en narrar su yo como el yo de un cobarde. Pero, ¿qué sabe hacer de su cobardía Althusser? Convertirla en su audacia, como el personaje de Ferdinand Bardamu de Céline, en Viaje al fin de la noche y en la saga de este personaje. Escribir como un cobarde es, para un admirador de Céline, como Althusser, una doble audacia. Él escribe después de Céline, es decir, después de que Céline se ha convertido, para cualquier aspirante a maldito, en un hito del malditismo, en alguien que fascina a lectores de izquierda, sobre todo si son autoirónicos, es decir, críticos del progresismo, y no a lectores de derecha. Althusser busca producir en lectores de izquierda, en lectores que querrían salvarlo, no hundirlo, el mismo efecto que Céline. Y es el no al lugar, más que su prosa de psicoanalizado incurable, lo que lo hace atreverse, después de Céline, al intentar el efecto Céline. Después de Céline, intentar el efecto Céline. Pero no lo logra del todo. Él, en El porvenir es largo, se parece a Bardamu, no a Céline. Althusser sabe bien, por el Genet de Sartre, que siempre se es más indulgente con los criminales de acción que con los criminales de palabra. Y él es definitivamente un criminal de acción. Pero cuando se lea El porvenir es largo después de su muerte, podrá devenir de alguna manera, de una manera póstuma, un criminal de palabra. Eso es lo que él quiere, malditizarse, armarse una gloria negativa, dejar de ser el Santo Tomás de Marx. El yo del que se presenta ante sus lectores como un cobarde, el yo de Althusser o el de Ferdinand Bardamu, no es un yo valiente, sino más bien un yo que no se tiene piedad, y por eso, solo por eso, no porque se crea mejor, no siente piedad por nadie. Un protonazi, dirían Horkheimer y Adorno si fuera 1944. Pero es 1985. El Estado ya no necesita, por la vía del endurecimiento, formar protofascistas. Cuando los necesita, simplemente los selecciona, igual que una empresa. Ahora bien, no por presentarse desde el comienzo del porvenir es largo, como un cobarde, el yo monstruo de Althusser dice indefectiblemente la verdad. La explicitud no es lo verdadero, es lo que ocupa su lugar, un lugar filosóficamente vacante y después de Nietzsche, filosóficamente cuestionado. Por supuesto que si el lugar de la verdad lo ocupa lo explícito, es más fácil crearle un yo monstruo que un yo sublime, mucho más si lo abyecto, como en El porvenir es largo, no está estetizado, y lo sublime, no importa a qué se asocie, si a una adicción o a una guerra, lo está de suyo.
La explicitud es, en primer lugar, un pacto con el lector. Ese pacto, en el caso de Althusser, exige que él, un loco asesino, lo diga todo y lo diga en primera persona, sino que calle para siempre, como le exige en vida, no post-mortem, el no al lugar. Igual que en el caso de Simone de Beauvoir con Sartre, no es Hélène, sino Althusser, quien propone en la pareja la no monogamia. Solo que, a diferencia de Beauvoir, que aprende a disfrutarla haciendo lo mismo que Sartre, Hélène, en el mejor de los casos, la soporta estoicamente. Lo que ella le exige a Althusser, a cambio de permitirle, mientras conviven, todas las mujeres que él quiera, es que se las presente. Hélène es, para Althusser, la mujer perfecta, perfecta para su neurosis. Es la única de entre todas las mujeres de las que se enamora o a las que seduce, mientras sigue no soportando, igual que cuando conoce a Hélène, que sea una mujer la que tome la iniciativa, que no se hace ideas acerca de él. Hélène no espera, como sí esperan sus otras mujeres, ni matrimonio, ni hijos, ni fidelidad, ni mucho menos que le dedique más tiempo a ella que a la filosofía, al PC y a la école. No quiere que él cambie, de ahí que sea, contra todas las otras, irreemplazable. Su amor es casi incondicional. La única condición que Hélène pone, una condición absoluta, es que pase lo que pase, sigan juntos. Por eso Hélène, en El porvenir es largo, es la pobre Hélène, según las propias palabras de Althusser, o la mujer mártir, como también la llama. El martirio, incluso en la doctrina cristiana, menta una muerte insensata, una muerte precedida de tal sufrimiento que hasta el mártir de mártires, con mayúscula, antes de aceptar el suyo, le pide a su padre, con mayúscula, si de ser posible puede evitárselo. Althusser quiere que los que hablaron después del asesinato de una típica pareja sadomasoquista, refiriéndose a ellos, conozcan a Hélène, que intenten pensarla después de muerta fuera de su rol preferido, el de arpía, pero fracasa. No hay manera de que el asesino, aún después del no al lugar, sea el que le dé a su víctima, como reparación por su crimen, la gloria póstuma. A ver, pausa. Beauvoir, igual que Sartre, aborrece la noción de erotismo. No se la atribuye a Bataille, sino a Malraux, que la habría usado y en abundancia en la condición humana. Ella, en la plenitud de la vida, anuncia que no va a usarla, ni en ese libro ni en el resto de sus memorias. Aspira a que su prosa, en lugar de por el erotismo, esté marcada por los libros y las películas de guerra, es decir, por las imágenes atroces. En el mismo año que La condición humana, Beauvoir y Sartre leen, absolutamente deslumbrados, Viaje al fin de la noche. El anarquismo de Céline les parece muy cercano del nuestro. Cita entre comillas. Como su escritura está viva, la de sus contemporáneos, Gide, Alain, Valéry, les resulta marmórea, almidonada, letra muerta, como los textos que les hicieron leer para su formación filosófica en griego o en latín. Ellos mismos descubren con horror, escriben a la antigua, con ese almidonamiento. Menos mal que no han publicado todavía ningún libro, piensan. Los temas de Céline, la guerra, el colonialismo, la mediocridad, los lugares comunes, la sociedad de clases, son nuevos, además de por su anarquismo, por el tono y el estilo. Lo que debe estar preguntándose la joven Beauvoir, después de leer a Céline, es cómo puede ella ser explícita cuando escriba su libro, el que viene prometiéndose a sí misma desde la adolescencia, ese en el que va a decirlo todo. ¿Cómo puede ella ser ligera o no ser grave cuando escriba sobre el máximo placer y el máximo dolor? La ligereza para lo grave es lo que ella admira de Céline. Teniendo en cuenta que la educación católica que recibió en la escuela, con sus santas locas, Blandina, Genoveva de Brabante, Griselda, Juana en la Hoguera, y sus santas prostitutas, las Marías Magdalenas, a las que tuvo de niña como heroínas, la arrastraban al erotismo como gravedad, no a la explicitud como ligereza. En Memorias de una joven formal y la plenitud de la vida, el yo de la joven Beauvoir no es el de una protofeminista, sino de una protomaterialista oscura. Ese yo, escrita por la Beauvoir adulta, es un proto-yo monstruo.
está dispuesto a decirlo todo, feliz de cometer pensamiento explícito. Pero cometerlo en la plenitud de la vida, que empieza cuando tiene 19 años y termina con la liberación de París cuando tiene 37, le resulta más difícil que en Memorias de una joven formal, donde cuenta su infancia y su adolescencia. El problema para decirlo todo en la plenitud de la vida son los nombres propios, empezando por el de Sartre, a quien le está dedicado el libro. Ella no quiere embellecerse a sí misma, pero para ser consecuente tampoco debería embellecer a los demás. La cuota de desprecio de sí mismo que el materialismo de sí misma, la cuota de desprecio de sí misma que el materialismo le exige para entrar en la oscuridad a su primera persona, pone a Beauvoir en riesgo, más que de perder amistades, al estilo de Truman Capote o de Francis Scott Fitzgerald, de perder credibilidad. Le pasa lo contrario de lo que le pasa a cualquier primera persona en la era de la primera persona, la nuestra. Cuando ella dice, en el prólogo de la plenitud de la vida, no se trata aquí de comadrear sobre mí misma y sobre mis amigos, no me gustan los chismes, dejaré resueltamente muchas cosas en la sombra. El lector de 1960 dice, cuando lee esto, son memorias. El lector del siglo XXI es autoficción. Pero el que dice autoficción, el lector que dice autoficción en lugar de memorias, lee a Beauvoir monstruificada, con omisiones que a su juicio ni siquiera necesitan justificarse. Puyol se monstruifica cuando dice en 1960, a sabiendas de que podrá ser leído en 2022, que en las fiestas que organizaban Michel Leiris o Georges Bataille, en su momento surrealista, lo que más se hacía era comer, beber, cantar, poner discos y bailar, todo en abundancia, como en las fiestas de fin de año en la casa de sus abuelos. Los desórdenes amorosos ocupaban escaso lugar en estas Saturnales, dice Beauvoir. Si Beauvoir dijera lo contrario y narrara una orgía escatológica, por ejemplo, en lugar de narrar cómo cortaban un jamón y se lo comían como si fueran caníbales, el lector podría dudar de ella. La predilección por el no erotismo es lo que le da a la primera persona, puesta a decirlo todo, su verdadera dimensión monstruosa, su paradójica explicitud. El no erotismo para narrar lo íntimo se corresponde en la dimensión pública con la no politización para narrar lo político. Beauvoir recrea su juventud en la plenitud de la vida como una juventud no feminista. Ser una joven anarquista entre sus 19 años y el inicio de la ocupación nazi es rechazar la política, estar en todos los sentidos posibles completamente despolitizada. De ahí que todos sus posicionamientos juveniles, leídos retrospectivamente, le resulten morales y abstractos, como su pacifismo. Decirlo todo sobre su juventud, a una feminista icónica como ella, le demanda una monstruificación de sí misma tan rigurosa, pero a la vez tan ligera, como la que la deslumbra de Céline a los 24 años cuando lee Viaje al fin de la noche. De quien aprende Beauvoir a malpensar de sí misma, es de John Dos Passos. Paralelo 42 aparece en francés en 1932, el mismo año que Viaje al fin de la noche. A partir de que leen ese libro, Sartre y ella, cuando se encuentran el fin de semana, porque viven y enseñan filosofía en ciudades distintas, se cuentan su semana en tercera persona, con una objetividad no exenta de ironía. Beauvoir parece desconfiar en la plenitud de la vida de la consigna que repite como una máxima en Memorias de una joven formal, decirlo todo. Si cuando se empieza a decirlo todo no se puede parar, como advierte ella, es porque hay algo en la explicitud, como estética de lo autobiográfico, que la hace afín a la crueldad. Pero la crueldad no es un factum, es lo que cada yo, en términos sentimentales, no puede soportar. Lo cruel, entonces, no tiene medida, ni objetiva ni subjetiva. Se empieza a escribir en primera persona y el yo, mientras monologa, pierde los límites, aunque los tenga. Se monstruifica a sí misma esa primera persona.
Más que no tenerse piedad, lo que supone una malevolencia preexistente, crea la malevolencia en el acto de escribir. El pensamiento explícito, descubre Beauvoir con el procedimiento 2 pasos, siempre es sincero, pero sincero a la segunda potencia. Es la sincerización de la insinceridad del yo, una insinceridad que recién se hace explícita a través de la escritura con la primera persona. No se trata en el procedimiento 2 pasos, como ella le llama el procedimiento 2 pasos, de ser cruel con uno mismo para poder serlo después con los demás. Eso sí es el sermón de la montaña protofascista. La máxima de no tener piedad con uno mismo para poder no tenerla con los demás puede volverse contra sí misma. Quien enseña a aplicarla, un yo monstruo, despabila a quienes lo leen, que bien podrían ser, aún con ese despabilamiento, víctimas o instrumentos de otro yo monstruo, de uno que calla en lugar de escribir. Esta máxima, reversionada por 2 pasos, es para la joven Beauvoir su introducción al malpensamiento, aquello que no solo le permite pensar mal de sí misma, sino entender por qué, cuando viaja con Sartre a Grecia en 1937, los niños pobres le tiran piedras y los mendigos, con maldad, dice ella, les exponen sus llagas. En ese momento, ella piensa bien de los atenienses para poder pensar bien de sí misma y de Sartre. Cito, todos los atenienses están tristes, no solo los pobres, también los pequeños burgueses, porque viven bajo una dictadura, la dictadura de Metaxas. Fin de cita. Pensar eso, lo que pensaba en 1937, ahora en 1960, es pensar lo que más le conviene a ella y a Sartre, como pequeños burgueses cultivados, para sentirse buenos. El pensar bien del bien pensante, como inversión de la máxima de la impiedad, antes que un pensar bien del otro, es un pensar bien de uno mismo. Se piensa bien de los demás para no pensar mal de uno mismo. Ahora bien, quien aplica sobre su yo la máxima de la impiedad, a la vez que se le enseña a aplicar al lector, debe aceptar, como acepta el Bardamus de Céline, la prostitución del mundo. De hecho, cuando Beauvoir lee Muerte a crédito, la segunda novela de Céline, dice haber abierto los ojos sobre Céline. Cito a Beauvoir. Hay un cierto odio despreciativo hacia la gente humilde que es una actitud prefascista. Fin de cita. La Beauvoir de la plenitud de la vida, cuando expone cómo ha sido, vía 2 pasos, su introducción al malpensamiento, no puede obviar entre los malpensadores de los que más ha aprendido a Céline. Pero ella no puede ni quiere ser Céline, o una Céline, la Céline mujer, aunque sabe que ningún escritor puede escribir, si escribe en francés, sino después de Céline. Acá dejo un renglón. Las perversiones, desde la perspectiva de Bardamus, son la normalidad. No hay normalidad por un lado y perversión por el otro. Si alguien le dijera a Bardamus, el narrador de la saga de Viaje al fin de la noche, Muerte a crédito, Gran Guignol, El puente de Londres, si alguien le dijera a Bardamus que por escuchar a sus vecinos mientras tienen sexo es más perverso que ellos, posiblemente lo admitiría. El hombre honesto, una categoría que le cabe más a Bardamus por el título de médico que a sus vecinos, es el que oculta su perversión, el que no la exhibe, no la ostenta, el que teme que se generalice. Lo que sabe esa clase de hombre o de mujer, al ser discreto o discreta, es que si se generalizara la perversión, se aniquilaría a sí misma. Solo que Bardamus, después de haberlo visto todo en la guerra, en el Congo y en la Ford, o de creer que lo ha visto todo, no piensa que con el vicio privado y la virtud pública se pueda construir, como en la fábula de Mandeville, el mejor de los mundos capitalistas. Lo que los seres humanos hacen para vivir, para ganar dinero y para autoconservarse, por más prestigio social que tenga, como la medicina o la literatura, las dos únicas experticias en la vida de Bardamus socialmente respetuosas o prestigiosas, desde la perspectiva materialista oscura, es siempre prostitución.
El yo ya está expropiado cuando cada cual se mercantiliza a sí mismo. Para recuperarlo de algún modo y sacar provecho de él, solo queda pervertirse. Ser obrero, dentro de la escala de la prostitución universal, es ocupar el rango más bajo. Nadie quiere ser obrero, repite Bardamu en Guignols Van. Si los trabajadores siempre tienen un dejo de delito, como dice Bardamu en Guignols Van, es porque podrían haber sido y no fueron delincuentes. Pero podrían llegar a serlo en cualquier momento, como llega a serlo varias veces en su vida el propio Bardamu. Si toda la especie es degenerada, no hay sádicos, ni monstruos, ni pervertidos, todos somos putas, dice Bardamu, usando el término siempre en femenino. Él, como médico, cito, es muy mala puta y vive, por eso, al borde de la pobreza. La prostitución generalizada, que todos los humanos vendan sus yoes junto con su cuerpo, su tiempo y su fuerza de trabajo, material e intelectual, hace que la perversión para Bardamu no amerite gravedad al momento de escribirla, sino ligereza. Si la apertura al ser que hace de Eduarda, el Madame Eduarda de Bataille, una prostituta dios, amerita gravedad, es porque Bataille cree, como Nietzsche, que lo que pervierte a los hombres, aunque los pervierta de manera hipócrita, es el cristianismo. Bardamu, antes que pensar como ateo, mal piensa como materialista oscuro. Cito, no creía en los sentimientos, pensaba mal y acertaba. Fin de cita. Tampoco cree en la cháchara. Cuando su madre lo ofrece a los 13 años a los pequeños comerciantes de París para que lo tomen a prueba sin sueldo hasta que aprenda el oficio de vendedor, no solo no logra convencerlos a los comerciantes de su ofrecimiento, sino que no le creen a esta madre tanto sacrificio. El hijo, si la madre lo ofrece así, con un utensilio sobrante, debe ser un inepto, un idiota, un vago, un rebelde, un mal estudiante, un delincuente juvenil o aún algo peor. La ateología de Bardamu, que se hace explícita en Guignols Van, por vivir entre pobres que se aprovechan de los pobres, cafillos, prostitutas, dealers, estafadores, contrabandistas, usureros y gángsters, es la contraria de la de Bataille. Los hombres prostitutas son todos ateos. No importa que digan o hagan, simulen que creen en Dios. No se inmolan por nada, son naturalmente cobardes, y lo bien que hacen, piensa Bardamu, en serlo. Así el Estado, al menos, para usarlos como carne de cañón, tiene que engañarlos con la cháchara. Si el Estado no engañara con un discurso sobre la patria, tendría que presentar la guerra como lo que realmente es, un negocio. La cháchara significa, en términos celinianos, el discurso para pobres, el discurso del Estado para engañar, hablándole de la patria a los que tienen que trabajar o perecer, en lugar de elegir el hampa. La perversión generalizada, la perversión vuelta a normalidad, es producto en el mundo celiniano de la prostitución generalizada. Las dos generalizaciones, aunque una pueda ser condición de la otra, son igualmente extramorales y extrametafísicas. No hay una inocencia ni una esencia que como instancias previas a la mercantilización del mundo se perviertan. La condición prostituido-pervertida como medida estética es la no medida de peso, la no moneda de cambio, la no medida de la liviandad y la no medida de la gravedad. Todo parece demasiado serio o mueve a risa cuando la experversión, ahora un modo de mirar, se narra de manera seria, el caso de Bataille en Madame Eduarda. Todo parece demasiado ligero o ya no mueve a risa cuando el nuevo modo de mirar, totalmente despervertido, se reconvierte, para recuperar lo que tenía de perversión, en mal pensamiento, el caso Céline. El problema en los dos casos es la risa de Bataille o la risa de Céline. Dos risas de lo impensable, del todo que, por no ser verdadero, en el siglo XX, no entra en ningún sistema ni se miniaturiza en ningún fragmento.
No se puede volver con los medios de la escritura directa a la alegría azteca, a un flujo no capitalista. Para que no haya peso, para que todo sea sin espesor, absolutamente ligero, una imagen de una imagen, porque lo real es lo prostituido pervertido, está la cámara. Solo queda como experimento literario la escritura directa de lo que no puede describirse, la apuesta a que el lector lea con el cuerpo. Todo el sexo que tiene Bardamú, mayormente con prostitutas, parece poca cosa en su intrínseca ligereza como para ser narrado. No hay sexo serio, grave, batailiano en la ateología celiniana. El sexo, después de la decadencia del pecado, es de por sí ligero. Disculpa, en todo caso, hay autores Silvia, de novelas eróticas, Silvia, como Bataille. Sí, disculpa, no sé si me escuchas, por motivos técnicos sí, y de cierre de la ceremonia, si podemos ir cerrando la conferencia, por sí, favor. sí, Te cierro con este agradecemos. ítem. Sí, sí. Gracias. Me siguen escuchando ahora. Sí. El sexo después de la decadencia del pecado es de por sí ligero. En todo caso, hay autores de novelas eróticas como Bataille que insisten, como parte de su programa filosófico, en que recupere su gravedad. La sangre derramada, en cambio, aun para aquel que por la guerra y la medicina la ha mirado a sus ojos, sigue siendo grave. Hacerla ligera es hacerla perversa, pero perversa no porque lo que excite de ella sea el sufrimiento del cuerpo que la derrama, sino porque frente a su derramamiento, mientras se lo mira a los ojos, no se puede pensar en otra cosa que en algo peor a lo que se está viendo. Lo que se ve en el mal pensamiento, en el pensamiento peor de lo que se está viendo, lo que se ve en el mal pensamiento, en el pensamiento peor que lo que se está viendo, se ve como una imagen. Por eso hay que escribirlo también como una imagen, no como la descripción de una imagen. Los lectores de Viaje al fin de la noche, gracias al cine, están predispuestos a la explicitud. No importa qué películas vean o cuánto vayan al cine. El cine es la época. La escritura celiniana, la escritura en directo antes del Nouveau Roman, se lee con el cuerpo. Es pensamiento sensible, la definición einsteiniana del cine. Céline, con la escritura directa como escudo espejo, un escudo espejo ligero como la cámara, mira de reojo a la medusa y asume que la idea de pecado, mediada por la época de la imagen, es otra que la que enseñan las iglesias. Que un pensamiento sea un mal pensamiento ya no depende de qué sea lo pensado, sino de que lo pensado sea irremediablemente una imagen, lo serio vuelto ligero. La perversión se convierte, con la pedagogía del cine, en un modo de mirar de masas, que no sea un modo más, un modo entre otros, sino el modo mayoritario, antiaristocrático y orgullosamente plebeyo de mirar, hace que el erotismo no pueda postularse respecto de la explicitud como su antigüedad o su prehistoria. El erotismo aparece frente a la explicitud generalizada como su perfecto contrario, como lo antiexplícito. Y lo antiexplícito es, contra el modo de mirar de masas, lo minoritario, lo antiplebeyo, lo orgullosamente aristocrático. Cuando se defiende el erotismo como lo defiende Bataille, se lo defiende como un privilegio, no como un derecho. Un pensamiento explícito como el de Bardamú, contemporáneo del cine en su momento popular, es el estado más contemporáneo en el siglo XX del malpensamiento. El personaje, como yo narrador, no solo malpiensa después del pecado, sino después de que todo malpensamiento es de por sí una imagen, y de que toda imagen, si es tomada por la cámara, es potencialmente explícita. La mirada que se descentra del yo es de por sí una imagen pervertida. La mirada que se descentra del yo es de por sí una mirada pervertida. El pensamiento que piensa después y a partir de esa mirada es explícito. Ya está. Muchas gracias por tu conferencia, Silvia. Muy amable, qué bueno que te pudiste conectar pese a la distancia. Te agradecemos entonces. Nosotros vamos a seguir acá transmitiendo la ceremonia, haciendo la última entrega de las matrículas de honor. Así que le pedimos por favor a Beatriz si nos acerca los diplomas. Y a quienes se encuentran en la sala, por favor, los iremos llamando.
Vamos a ver si están ahí, nos hacen la seña. Elisa Trinidad Cofré. Adelante, sí. Domingo Valdés. Muchas gracias. Martín Molina. Tanto Elisa Trinidad Cofré como Domingo Valdés y Martín Molina corresponden al Instituto de Filosofía. Ahora del Instituto de Estética no sabemos si está presente Jaime Ahumada. ¿Sí? Que venga adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y todas por acercarse presencialmente a esta ceremonia. Queremos invitarles a seguir compartiendo un momento más en un cóctel que tenemos preparado en la terraza del Instituto de Estética. Muchas gracias.